Bueno, pues muy buenos días, jóvenes y señoritas. En la anterior clase hemos quedado en sistemas de referencia y estamos en resolución de triángulos rectángulos como una introducción. Para el día de hoy tenían que ustedes hacer o investigar las letras del alfabeto griego. Entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser repasar un poquito lo que hemos visto en la anterior clase en resolución de triángulos rectángulos, que necesitábamos 3 teoremas para resolver. Uno, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, pero uno de los ángulos de nuestro triángulo es 90 grados. Este que está con positivo pasa con negativo, se resta, y esto va a ser igual a alfa más beta, o sea, los ángulos agudos va a ser igual 180 menos 90 a 90 grados, ¿ya? Otro de los teoremas que necesitábamos conocer es el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado, no vamos a ponerle letras porque aprender por letritas nos confunde. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Habíamos puesto cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Vamos a dibujar nuestro triangulito para que quede más claro. Nuestro triángulo rectángulo es de esta forma. Y decíamos que esta era la hipotenusa, este era el cateto 1, digamos, y este era el cateto 2. Y los ángulos, este era alfa y este era beta, ¿no ven? Luego, como último recurso para resolver un triángulo rectángulo, necesitábamos saber las funciones trigonométricas. Eso era lo que tenían que investigar para el día de hoy. Como ser el seno de un ángulo. Vamos a ver en este caso de alfa. Aquí es igual el coseno del mismo ángulo alfa y la tangente de ese mismo ángulo alfa. El seno es igual, le vamos a poner C de cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno le vamos a, bueno, la ley es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es lo que han investigado para el día de hoy. Antes de introducirnos a estas 3 funciones que son las más importantes, las que más vamos a manejar para resolver triángulos rectángulos, lo que vamos a hacer va a ser un breve repaso de un triángulo rectángulo y su nomenclatura. ¿Cómo se escriben los triángulos rectángulos? En primer lugar, los triángulos rectángulos se escriben de la siguiente forma. Tiene un ángulo recto que se lo puede mencionar con un cuadradito en el ángulo y poniéndole un puntito al medio, eso quiere decir que es el ángulo recto. A los ángulos se le menciona con las letras del alfabeto griego. Las que más vamos a utilizar van a ser alfa, beta, gamma, tita, omega, delta, rho. Arribita le voy a poner rho. Un poquito más gordito es el rho. Esto tienen que saber. Yo les he hecho investigar para que ustedes sepan cómo se escribe, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos podemos utilizar aquí tita, aquí podemos utilizar omega, digamos, ¿no? Pero lo que más vamos a utilizar al principio para acostumbrarnos es alfa y beta. ¿Ya? Ahora, en nomenclatura, nomenclatura es forma de escribir, como nuestros nombres, ¿no? La nomenclatura de nuestros nombres es nombre, apellido paterno y apellido materno, lo más común, ¿no? Eso ya está cambiando, pero esa es nuestra nomenclatura para identificarnos nosotros. Y lo mismo para identificar los triángulos, tiene 3 ángulos, tiene 3 lados y tiene 3 vértices. Los puntos en geometría se los nombra con letras mayúsculas. Las rectas, las semirrectas, los lados también se le nombra con letras minúsculas. Ya eso es muy importante saber. Y los ángulos, el símbolo de ángulo es esto, se anota con letras del alfabeto griego y otras formas que voy a explicar enseguida. Se le puede nombrar con letra mayúscula, con un sombrerito, se le puede nombrar también con
el vértice o la abertura, si digamos es el ángulo, es así, este es A, B y C, se le nombra ángulo ACB. De los vértices o de sí se podría decir los vértices que nombran o los puntos que dan al lugar al ángulo. Ese es el ángulo A, C, B. Al medio siempre se pone el ángulo, ¿no? De las rectas, los segmentos, dependiendo de lo que, o también puede ser el ángulo BCA. Esas son las formas de nombrar ángulos. Eso ya debería conocerse ustedes, pero se lo menciona para no tener inconvenientes en adelante si es que se utilizara diferente nomenclatura. Ahora hay dos formas de escribir un triángulo. Uno, yo les voy a dar los valores en un ejercicio o el libro o lo que les proponga. Voy a nombrar el ángulo, los dos ángulos, y voy a nombrar los lados. A este le puedo nombrar A este le puedo nombrar B y a este le puedo nombrar C. Los lados ya han visto que son letras minúsculas, ¿ya? Otra forma de nombrar, otra nomenclatura de triángulos o la que más vamos a utilizar va a ser este vértice es un punto, este otro vértice es otro punto y este otro vértice es otro punto. Lo voy a exagerar, estos puntos. En realidad no se notan, miren, en este triángulo no se anota así tan grande, pero lo voy a exagerar para que ustedes vayan entendiendo. Se nombran los vértices, como son puntos, se nombran con letras mayúsculas, A, B y C. Una vez yo nombre esos vértices, ya no necesito decirles nada, porque por regla en la nomenclatura se va a decir que del vértice opuesto, o sea, este es el vértice A, el lado opuesto, mejor dicho, el lado opuesto, se va a nombrar A, pero como es lado, se va a nombrar con letra minúscula. O sea, si este es el vértice A, yo sé que este lado se llama lado A, ¿ya? Si este es mi vértice B, este lado, ¿cómo se va a nombrar? El lado opuesto al vértice. ¿Cómo se va a nombrar? El lado B minúscula. Si este es el vértice C, esto se va a nombrar C minúscula. Una vez yo les doy solamente los vértices, ustedes ya tienen que saber cómo se nombran los lados y cómo se nombran los ángulos. Entonces, este es el lado ABC. Y los ángulos también. Si este es mi vértice A, este angulito de acá a acá, también se va a llamar ángulo A con letra mayúscula, pero a diferencia le vamos a poner un sombrerito de chinito, eso es así, en forma de B, ¿ya? Si este es el vértice B, este ángulo se va a llamar ángulo B. En realidad este ángulo no es necesario nombrar, pero lo vamos a nombrar para saber que este es el ángulo recto, igual, pero lo vamos a nombrar, este sería, como este es el vértice C, este sería el ángulo C. ¿Se entiende? Esa es la forma de nombrar triángulos. Ya, dicho eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Escriban en sus cuadernos, por favor, y espero que ya hayan copiado esto y vamos a copiar. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Unos ejemplos. Nombra los lados y ángulos de los siguientes triángulos, ¿ya? Nombra los lados y ángulos de los siguientes triángulos rectángulos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, el inciso A. Les voy a pedir que nombren los lados y los ángulos. Ya, este va a ser el lado A, el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Ya? Si quieren aquí le voy a poner el ángulo. El inciso B. Aquí le vamos a llamar C, D y E. ¿Ya? El inciso C vamos a hacer
Vamos a tratar de dibujar bien un triángulo. Este va a ser el H, I y J. ¿Ya? Y el inciso D, que va a ser, esto va a ser aquí, así. Ya, este va a ser el triángulo rectángulo. Y este va a ser el L, M y N. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se nombrarían de estos 4 triángulos? Solamente sabiendo los vértices. Este sería el lado, a ver, les voy a dar un tiempo. Vamos a hacer una pausa, que hagan una pausa a su video y ustedes háganlo porque es fácil nombrar ángulos y lados. Este sería el lado A, este sería el lado C y este sería el lado B. Este sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Este sería el ángulo C, el ángulo E y el ángulo D. Este sería el lado C, el lado D y el lado E. No se olviden que estoy utilizando letras minúsculas para los lados, ¿no ven? Este sería el ángulo H, el ángulo J, el ángulo I con sombrerito, y este sería el lado I, el lado J, ahí me estoy poniendo sombrerito, el lado J y el lado H. Este sería el lado L, perdón, el ángulo L, el ángulo M, el ángulo N. Y este sería el lado N, el lado M y el lado L. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo, ahora es hora de sacar sus triángulos. Bueno, todos ya han sacado sus triangulitos, ¿verdad? Ahora yo quiero explicarles lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar seno, coseno y tangente. Todos quiero que me repasen ahora mismo con sus triángulos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos vamos a nombrar, ahí creo que mi triángulo no se ve bien, voy a darle la vuelta. Usando, es un cartón que yo tenía de algo y he utilizado. Este es mi triángulo. Reconozco bien mi ángulo recto. Este es el ángulo recto y estos son los ángulos agudos. Entonces, para yo aprender de memoria, lo primero que tengo que aprender es que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso tengo que aprender de memoria. Entonces, si yo tengo una mnemotecnia o una forma sencilla de acordarme, es mi profesora igual me ha enseñado a mí de matemáticas, es pone seno, coseno y tangente, siempre de un ángulo, por si acaso, ya siempre al lado tiene que estar el ángulo, alfa, 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 vamos a poner igual y la raya de fracción de toditos, y nos vamos a acordar esto, coca, coca, hip, hip, ¿se acuerdan de eso? Coca, coca, hip, hip. Acuérdense de eso nomás. Y ustedes van a rellenar esto que ya saben, seno, coseno, tangente con el ángulo. Van a rellenar primero los numeradores y luego los denominadores. Los numeradores de arriba abajo y los denominadores de abajo arriba. ¿Qué se tienen que acordar? Coca, coca, hip, hip. Entonces van a escribir co, ca, co. Ya hemos llenado los numeradores. Y vamos a llenar los denominadores de abajo arriba. Coca, co, ca, hip, hip. Ya, esa es una forma de acordarse. Entonces ya tengo coca, coca, hip, hip. Y vamos a tener que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, esto es para recordarse. No es difícil aprender esto. Yo sé que lo van a aprender de memoria. Saben que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces van a agarrar su triángulo rectángulo y este juego me van a hacer. Tienen que tener un triángulo sí o sí. Yo le voy a dar la vuelta para que se vea más bonito. Y vamos a agarrar los ángulos. Este es un ángulo agudo y este es el otro ángulo agudo. Y lo vamos a agarrar de esta forma a mi triángulo. Creo que mi triángulo está muy grande. Vamos a trabajar con este más pequeñito. Entonces, de esta forma vamos a trabajar. Voy a agarrar el ángulo agudo, voy a agarrar el ángulo agudo. Antes les había explicado que el triángulo rectángulo tiene
hipotenusa y catetos, pero no sabíamos cuál era el opuesto y cuál era el adyacente. Pero eso va a depender de función de qué ángulo estoy trabajando. ¿Ya? Voy a borrar esta parte que hemos trabajado ya. ¿Qué ángulo hemos trabajado? A ver. El cateto opuesto y el cateto adyacente se va a diferenciar del ángulo que hemos trabajado, ¿ya? ¿Qué ángulo hemos trabajado, digamos? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? Eso es lo más fácil de identificar, hipotenusa. Y los catetos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para trabajar las funciones trigonométricas? Tengo que trabajar cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, en función a qué ángulo. Si va a ser a este ángulo alfa, entonces el que está al frente del ángulo se va a llamar cateto opuesto. Y el que está al lado, el que pertenece al ángulo, se va a llamar cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, va a depender del ángulo. ¿Ya? Cateto adyacente es el que pertenece al ángulo, es parte del ángulo. El otro sería el que no pertenece al ángulo, sería el cateto opuesto. Ya, entonces vamos a agarrar así. Yo les voy a preguntar, seno de este ángulo, ¿a qué es igual? El seno dice que es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, yo voy a nombrar aquí cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora le voy a volcar, voy a agarrar de todas las formas habidas y por eso. Seno de este ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo voy a volcar a este lado. Seno de este ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Se está entendiendo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. De todas las formas habidas, el mismo ángulo vamos a ir nombrando. Seno de este ángulo, que es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa. Pasamos a la siguiente función, coseno. Coseno de este triángulo, ¿a qué va a ser igual? Coseno de este ángulo, ¿a qué va a ser igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a volcarlo. Coseno de este ángulo, que es igual, cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver, vamos a volcarlo así. Coseno de este ángulo es el mismo ángulo, he cambiado de mano. Va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y vamos a pasar a la última función, la tangente. Tangente de este ángulo, que es igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Se entiende? Tangente de este ángulo, que es igual. ¿A qué es igual? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. De todas las formas me van a probar aquí en esta forma. Tangente de este ángulo del que estoy agarrando es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Ese juego me van a hacer con todas las formas y me van a trabajar con los dos ángulos. O sea, formen de este ángulo, seno de este ángulo que es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de este ángulo que es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de este ángulo que es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de este ángulo que es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de este ángulo que es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de este ángulo que es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y así quiero que me vayan jugando con todas las opciones. Mejor si pueden jugar con dos personas, pueden hacer un zoom entre varios e ir jugando. Así pregúntense, seno de este ángulo que es igual. Yo les voy a preguntar la próxima clase. Eso sería todo, chicos. Nos vemos.